Estamos celebrando en esta arquidiócesis el Día de la Iglesia Diocesana y tenemos una iglesia milenaria. Desde el siglo VIII existe la arquidiócesis de Oviedo y viene muy bien para que nosotros podamos pensar un poquito qué significa esto de ser iglesia y por qué es importante celebrarla en un domingo, justamente para que los sacerdotes podamos explayarnos algo más sobre este tema. A veces nuestro ser religioso normalmente piensa que es una realidad que lo une directamente con Dios. Solemos decir yo y mi Dios, pero en realidad pasa por un misterio mucho más grande. Es que Jesucristo, cuando vino y anunció el reino, fundó la iglesia para que sea un misterio de salvación para el mundo, sea luz de las naciones. Fíjense la misma definición de ser luz en medio de un mundo que tiene oscuridad, que tiene división. Es una misión impresionantemente grande, la de dar luz, la de iluminar, la de poner criterios. La Iglesia está llamada no solamente a apagar incendios cuando se producen situaciones ambiguas, diversas, donde hace falta aclarar alguna situación a lo largo ya de más de 2000 años en la tierra, sino sobre todo la Iglesia está llamada a poner los criterios de juicios del hombre, acompañándolo en los procesos de los siglos. ¿Se imaginan qué desafío? Porque la Iglesia no es esa Iglesia solamente la de ahora, en este contexto concreto, en esta época en la que nosotros formamos parte. No, la Iglesia viene desde hace 2000 años existiendo, expresándose, dando esa luz a la que está llamada a colaborar con el mundo. Y no siempre ha sido aceptada esa luz, como que las tinieblas no quieren ser iluminadas. Y a veces los discursos, las homilías, las expresiones, las enseñanzas de la Iglesia, y no son aceptadas de la misma manera entre todos los bautizados. ¿Qué duda cabe que tenemos una crisis de autoridad en el mundo, en las familias? El padre, la madre han perdido autoridad delante de los hijos. Hay una crisis generalizada en ese sentido, también en las instituciones sociales o políticas. Muchas veces quizás, y me refiero también a la Iglesia, como consecuencia de las malas administraciones, de los excesos de poder, de las faltas de caridad, en la que tendríamos que ser mejores ejemplos. Pero la Iglesia es este misterio, santa y pecadora, fundada por Jesucristo, y por eso le decimos santa, solo por eso. La Iglesia es santa porque está fundada por Cristo, pero es pecadora porque la integro yo y la integras tú, que somos necesitados siempre de perdón y de misericordia. Que nadie se vaya a creer lo contrario. Es santa por su fundador solamente, pero todos los demás somos pecadores y ciertamente nos equivocamos y hasta producimos escándalos. Pero el misterio está aquí implantado en el mundo para que la Iglesia sea luz de las naciones, incluso más allá de su pecado, porque Dios no se escandaliza del pecado, nos ha elegido ya pecadores y nos ha salvado con su sangre. Lo que pasa que tanto dentro como fuera de la Iglesia todavía hay muchos que no nos sentimos ya salvados y vivimos como deudores del pecado, del egoísmo, de la soberbia, de la altanería, de las divisiones. Esto en pequeñas comunidades o en grandes comunidades. Por eso es importante saber qué es la Iglesia. La Iglesia salva al mundo solo por existir, hermanos. ¿Y saben cómo existe la Iglesia? Como un poquito de sal
en una bandeja de comida, un poquito. Ustedes fíjense que en proporción los elementos que están en la comida, en una bandeja, son muchos, en cambio la sal es poquitita. Pues la iglesia es eso, ese misterio que le da sabor al resto del mundo. Esa es su misión, dar sabor, dar la sabiduría que viene del Espíritu, porque a lo largo de los siglos han habido muchísimas cosas en las que la Iglesia ha tenido que expresarse como madre y maestra de la humanidad, incluso más allá de los creyentes. Ahora, con respecto a la crisis de autoridad que hay ya en la familia, ya en las comunidades, incluso en la Iglesia, ustedes se han dado cuenta que livianamente muchas personas opinan sobre lo que dice el Papa, sobre lo que dice el obispo. Por supuesto que como seres humanos se pueden equivocar, sobre todo cuando hablan de las cosas humanas, pero cuando hablan de cosas de fe, en eso nosotros creemos que el Espíritu Santo los auspicia y las puertas del infierno, dice la palabra, no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, nosotros debemos adecuar nuestra formación, nuestra devoción y nuestra obediencia de fe a las autoridades verdaderamente constituidas. Ahora, ¿qué pasa cuando hay que corregir a las autoridades? Es un desafío muy grande, porque nadie te puede mandar a pecar. Si esto ocurriera, no debiéramos obedecer. Entonces, hace falta una conciencia recta, una conciencia formada. No basta una religión natural de yo y mi Dios, porque ni Dios es tuyo, ni la fe es solo de yo. Es una realidad que envuelve a una asamblea, a una comunidad. Y entonces, celebrando el Día de la Iglesia Diocesana, lo que cada uno podría pensar, aunque sea brevemente, en lo que dura una misa de domingo, ¿cómo participo yo de esta Iglesia Diocesana? ¿Qué relación tengo con los miembros de la Iglesia y su jerarquía? ¿En conciencia estoy ayudando a la edificación, a la propagación de la luz para la salvación del mundo? ¿O también me sumo a veces de manera crítica y sin sentido, sin conocer demasiado, sin informarme demasiado, incluso hasta en las redes sociales, opinando sobre cosas que no comprendo, que no sé o que no estudio convenientemente? Bueno, este es un deber de conciencia. Nosotros entramos a formar parte de la Iglesia por el bautismo y ya estamos dentro. Ahora, en la medida en que crecemos, debemos ir formándonos, aprendiendo. La duda es buena cuando la duda te lleva a buscar la respuesta en los lugares adecuados. No importa que tengas dudas con respecto a la Iglesia, lo importante es que acudas a responderte esas dudas. No te mueras con las dudas, porque la duda es una invitación a buscar la verdad. Y la Iglesia no tiene miedo a la verdad, porque la verdad y la fe se unen, buscan el mismo objetivo: conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. ¿Cómo? Las monjitas como monjitas, los sacerdotes como sacerdotes, los bautizados como bautizados. ¿Cuánto desearíamos que nuestros dirigentes políticos, tantas veces formados en Iglesia Católica, pudieran tener criterios católicos o al menos cristianos? Pero vivimos una contracultura que nos debe hacer despertar. Hace falta restaurar para Cristo todo lo que Él nos ha dado. Le pidamos al Señor la gracia que cada uno de nosotros, sintiéndose Iglesia, desee pertenecer a esta Iglesia y dar los frutos que el Espíritu Santo espera de nosotros.